de todos, muchísimas gracias por venir a esta ponencia sobre inteligencia artificial. En primer lugar, quería agradecer al Ayuntamiento de Robledo de Chavela por darnos esta oportunidad de poder explicaros pues, precisamente todo lo que son los cambios que la inteligencia artificial va a traer consigo. Vamos a intentar que sea una ponencia lo más amena posible, cero técnica, que os vayáis con una idea clara de qué es y qué no es la inteligencia artificial y de todos los cambios que se nos avecinan, que son muchos, para que los podamos tener en cuenta de cara a que este cambio es absolutamente disruptivo, que muchos de vosotros ya sabéis lo que era vivir sin internet, y aquí estamos. Bueno, pues esto es algo comparable a todas las revoluciones anteriores que hemos tenido, ¿vale? Entonces, lo primero que os queríamos enseñar es un vídeo para que veáis, bueno, lo primero de todo y antes de nada, también darle las gracias al Ateneo, a Carlos, que está aquí con nosotros haciendo la grabación. Mil gracias, Carlos, por todas las ideas que nos aportas. Y bueno, y también el Feliz Día de la Mujer para todas las mujeres. Y oye, también yo quiero felicitar personalmente a todos los hombres que nos acompañan precisamente para que todas las mujeres seamos capaces precisamente de conseguir esa igualdad. O sea, felicidades a vosotros también. Yo tengo 2 hijos y una hija y gracias al trabajo de conjunto de hombres y mujeres estamos consiguiendo que mis 2 hijos y mi hija podrán tener la posibilidad de elegir lo que estudien, lo que quieran ser en la vida. Y creo que, oye, lo primero vamos a darnos un aplauso a nosotros y a nosotras, precisamente. Vale, pues lo primero de todo os quiero poner un vídeo para que veáis, bueno, cómo son precisamente algunas de las herramientas de inteligencia artificial y que veáis qué se puede o qué se puede, no se puede hacer con ellas. Entonces, vamos a poner un vídeo para que veáis que a partir de una mera foto, ¿vale?, se puede hacer un vídeo de una persona cantando, hablando. Bueno, podríamos seguir hasta el infinito. No sé si os habéis fijado que simplemente era una imagen, un fotograma, del cual yo le puedo dar vida y puedo convertirle en una nueva estrella del pop. Puedo dar resucitar a grandes actores, a cantantes que ya no están con nosotros. Vamos a poner otro vídeo para que veáis precisamente otras aplicaciones que precisamente puede tener la IA. Este no tiene sonido, solamente quería que os fijarais. Este está hecho por Sora. Sora es una aplicación que ha sacado recientemente, hace como 2 semanas, OpenAI. OpenAI es la empresa que ha gestionado y ha lanzado ChatGPT, ¿vale? Todo lo que veis aquí, todo es inteligencia artificial. No existe Tokio, esta actriz no existe, los figurantes tampoco. Vais a ver ahora, dentro de un momento, cómo se va acercando la cámara. Aunque no lo vais a ver muy bien con la pantalla, si lo veis en internet lo veréis y lo apreciaréis más, porque le vais a ver los poros de la piel, vais a ver que tiene patillas, vais a ver que tiene granitos, si os podéis fijar. Se le ven las arrugas del cuello. Decidme una cosa, ¿para qué yo voy a contratar a unos actores si yo puedo hacer esto? ¿O porque voy a contratar especialistas de determinadas escenas de acción si puedo hacer esto? ¿Entendéis? Esto es el cambio que se nos avecina, teniendo en cuenta que esto es simplemente lúdico. Este año, estaba comentándolo con alguno de los asistentes, son las elecciones en Estados Unidos. No os podéis imaginar los servicios de seguridad de diferentes países cómo están trabajando porque una fake news, es decir, una noticia falsa, puede acabar con una determinada elección en un sentido, con las elecciones y resultados en el otro, pero vamos a hablar de eso después. Vale, lo primero, ¿a qué nos enfrentamos en la era de la inteligencia artificial? ¿Qué me gustaría cuando acabáramos esta charla de manera que
que pudiera ayudarnos. Lo primero de todo, que os vayáis con una idea clara de lo que es la inteligencia artificial. Lo segundo, que os vayáis con una idea clara de las bondades que la inteligencia artificial va a suponer para nuestra vida. Y que os vayáis con una idea clara de los peligros que la inteligencia artificial tiene. ¿Cuántos de vosotros, si levantáis la mano, consideráis que la inteligencia artificial es algo negativo, malo? Negativo. ¿Vale? Tenemos bastantes, ¿no? ¿Vale? ¿Y cuántos decís, oye, realmente positivo? Una cosa, muy bien. O sea, estamos ahí divididos, ¿no? Un 50-50. Sí. Vale, pues si seguimos, vais a ver que esto es lo que vamos a comentar hoy en la charla. Tenemos 30 slides, o sea, no os preocupéis que no vamos a aburriros en absoluto, pero básicamente, ¿qué es la inteligencia artificial? Vamos a hablar de los avances que esto nos va a reportar en la medicina, la conducción autónoma, los coches de conducción autónoma, lo veremos, pero que sepáis que la DGT está desarrollando ya una legislación para este año, para que empiecen, bueno, a regular que esos coches nivel 4 y nivel 5 empiecen a circular por nuestras carreteras. Transformación en la educación. Yo acabo de terminar el máster de educación porque mi vocación es la docencia. Tengo 3 hijos y vais a ver fotos de mis hijos utilizando inteligencia artificial para que veáis que estamos llegando tarde, muy tarde a esto. Después, defensa e industria militar. Aquí os quiero contar algunas anécdotas realmente interesantes. El impacto en el empleo. No sé si somos conscientes a nivel sociedad, y desde luego os aseguro que nuestros políticos nacionales no lo son en absoluto, de lo que se nos avecina, ¿vale? Aquí tengo a 3 compañeros que están asintiendo porque saben de qué estamos hablando, con lo cual luego en el debate verá que vamos a tener la oportunidad de intercambiar opiniones. Luego conclusión y luego abriremos preguntas. No solamente me interesaría que nos hicierais preguntas, sino sobre todo qué opináis, o sea, qué pensáis, cómo veis el futuro, ¿vale? Pues empezamos con qué es la inteligencia artificial. A ver, aquí una cosa, a mí cuando empecé con la inteligencia artificial, a mí lo que me explotaba la cabeza, Alberto, he estado hablando con él, he tenido la oportunidad y la suerte de conocerle justo al principio. Él empezó a trabajar con inteligencia artificial hace 40 años. O sea, no estamos hablando, luego lo veremos rápidamente, no estamos hablando de algo nuevo. ¿Qué pasa? Que la inteligencia artificial es que de repente en el siglo XX, a la primera mitad del siglo XX, unos científicos en Dartmouth se empiezan a plantear, oye, ¿cómo podemos hacer que las máquinas aprendan, sean inteligentes, sean capaces de razonar? Entonces, ¿qué es una inteligencia artificial? Es una máquina, y os digo y os estoy poniendo muy en valor el tema de que es una máquina, porque ya veréis lo que va a terminar pasándonos cuando interactuamos con seres cibernéticos que pueden simular sentimientos, siendo máquinas, ¿vale? Entonces, esto ya no entra en un tema científico, entra en una discusión filosófica, metafísica, religiosa, o sea, de explotarnos la cabeza. Entonces, son máquinas que son capaces de aprender, que son capaces de razonar, que son capaces de percibir su entorno, y esto es un bucle. Percibo, razono, aprendo, percibo, razono, aprendo. Pero es que además me diréis, oye, ¿cómo es posible que una máquina aprenda? ¿Qué es lo que hacemos para que esto ocurra? No nos vamos a meter ahora muy en detalle, luego lo veremos más en las diferentes secciones, pero básicamente lo que tenemos son algoritmos matemáticos. Pensad en cuando vosotros ibais al colegio, si no habéis visto las matemáticas desde entonces, las típicas funciones que tienes, variables de entrada, variables de salida. Entonces, esas variables de entrada y esas variables de salida hacen que las máquinas empiecen a tener conclusiones. Incluso en los modelos de aprendizaje profundo, que ya los veremos después, simulan un cerebro humano. Es decir, cada uno de los diferentes algoritmos son como neuronas, y esas neuronas se relacionan con otros algoritmos que son otras neuronas que solamente se activan cuando deben de ser activadas en función del tema que yo estoy tratando. Igual que el cerebro humano, exactamente igual. Entonces, si seguimos, vais a ver que aquí, para cuando hablamos de inteligencia artificial, estamos hablando sobre todo, os lo he querido poner súper sencillo, pero para que entendáis de qué estamos hablando. Aprendizaje supervisado. Yo le enseño a una máquina y le digo, con un volumen ingente de millones de datos, y le digo, esto es un perro, esto es un gato, esto es un perro, esto es un gato. No penséis que es fácil, ¿eh? Oye, que yo tengo 3 perros, los 3 adoptados, los 3 chuchos, y son muy diferentes. Y si es un gato, pues pueden ser distintos también. Cuando yo la he alimentado diciendo perro, gato, después le pongo una fotografía de un animal, y si es un perro lo va a reconocer,
Si es un perro que hace guau, oye, mira, un perro hace guau. Un perro puede tener diferentes tipos de orejas. Un perro puede tener unas patas más largas o más cortas. Un gato tiene esta estructura, tiene además... Oye, pero ¿tienen pelo siempre? Oye, no siempre tienen pelo. ¿Qué pasa? Este tipo de aprendizaje, ¿para qué me sirve muy bien? Pues, por ejemplo, diagnóstico médico en detección de error de tumores. Si yo le estoy alimentando a la inteligencia artificial y le digo, esto es un tumor maligno, esto no es un tumor maligno, es un tumor benigno, esto no es un tumor, esto, oye, pues me puede ayudar precisamente para, luego lo veremos, clasificar determinadas imágenes y que los radiólogos tengan, primero de todo y antes de nada, precisamente cuáles aquellas imágenes que puedan ser susceptibles o sospechosas de cáncer. ¿Para qué me sirve el aprendizaje supervisado? Por ejemplo, spam. Oye, ¿por qué os entran a veces correos y os dice la gente, no me ha llegado el correo, has mirado en spam? Pues una IA está diciendo, esto parece spam, esta persona cada vez que le llega un correo ni lo abre, lo va y lo borra, pues empieza a aprender y dice, esto entra en spam. No, ¿vale? Detección de fraude con las tarjetas de crédito, también se puede hacer con aprendizaje supervisado, esto es un fraude, esto no es un fraude. Recomendaciones de las plataformas, supongo que alguno de vosotros tenéis Netflix, tenéis Amazon Prime, y os van recomendando cosas y decís, ¿por qué me las van recomendando? Pues te las van recomendando, bueno, y os hablo de las plataformas, pero cuando estáis en las redes sociales, una de las cosas que precisamente la red social quiere desde el principio es que estéis el mayor tiempo posible. Entonces os va recomendando noticias que sean muy interesantes para vosotros. ¿Qué está produciendo eso entre nuestros jóvenes? Lo que se llama el efecto burbuja. No sé si habéis oído hablar de él. Básicamente que siempre reciben los mismos inputs. Porque como siempre le gustan los vídeos de perros, pues están viendo siempre vídeos de perros. ¿Por qué? Porque Instagram le está diciendo, oye, como quiero que te quedes aquí, vídeo de perro, vídeo de perro, vídeo de perro, vídeo de perro. Pero no solamente eso, nos pasa con nuestras opiniones políticas. Si nosotros somos de un sentido político y nuestra inteligencia artificial, la que está monitorizando lo que hacemos en Instagram, en Facebook, en TikTok, se da cuenta de que somos de esta tendencia política, entonces nos va a poner los vídeos y las noticias no solamente de ese partido político, no, sino de aquellos medios afines al partido político, porque sabe que nos gustan más que si son de otros medios afines, que no lo vamos a leer y no vamos a estar el tiempo necesario allí, ¿vale? Aprendizaje no supervisado. Pues, por ejemplo, conducción. Ahora tenemos una sección específica de la parte de conducción automática. Esto está ya aquí, o sea, que sepáis que dentro de nada vamos a tener coches que van a manejarse sin conductor. Empezaron a enseñarlos con aprendizaje supervisado, es decir, decían, esto es un stop, te tienes que parar, esto resulta que es un semáforo en rojo, te tienes que parar, pero había tanta casuística relacionada con una conducción que lo que dijeron fue, perfecto, pues entonces aprendizaje no supervisado, yo te meto todos los datos y tú tienes que empezar a actuar sacando patrones matemáticos. Es decir, yo no te explico. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, tenemos aprendizaje supervisado perro, gato, que si le meto un mono no sabe clasificarlo, ¿vale? ¿Qué le pasa si le meto un aprendizaje no supervisado? Que es capaz de saber las diferentes categorías, y si le meto información no solo de la foto sino del nombre, también será capaz de identificarme el animal. ¿Por qué en la conducción automática han pasado a aprendizaje no supervisado? Porque hay tantas diferentes casuísticas que lo que han dicho es, oye, que aprenda el coche que si hay un stop se tiene que parar. Y el coche dice, a ver, en un 95% de los casos de los vídeos que me habéis mandado, ante una señal que pone stop, se para. Pero resulta que hay un 5% de los casos que no. Y dice, ¿por qué? Y dice, a ver, en unos casos es que hay fuerzas de seguridad del Estado, no lo están respetando porque están persiguiendo a un criminal. O es una ambulancia, o otras veces es un civil que se ha saltado el stop. ¿Pero por qué es importante que la IA conozca esto? Porque va a ir conduciendo y si piensa que todos los conductores humanos vamos a respetar un stop, se va a dar un batacazo. Porque acordaos que yo sé que todos vosotros respetáis los límites de velocidad, todos, pero tened en cuenta que esta IA va a respetarlo siempre. Y si piensa que todos los humanos conducimos igual, pues se va a encontrar con el dilema de, oye, viene un coche, se ha saltado un stop, yo no lo había previsto, me voy a chocar. ¿Vale? Otros temas relacionados, pues la posibilidad de hacer composiciones musicales generadas por inteligencia artificial. Aquí hay un debate liado con los derechos de autor que no os imagináis la que hay liado. Pero ya no solamente con música.
Las imágenes que tenéis puesta en esta presentación, todas las imágenes están creadas con inteligencia artificial, a través de un mero texto en donde yo le he dicho, oye, mira, quiero una imagen que represente la inteligencia artificial en la medicina. Me ha sacado un grupo de imágenes y he dicho, pues este me ha gustado. Esas imágenes son mías, pero las ha creado una inteligencia artificial. Igual que un músico que se genera una canción. El análisis de cesta de la compra, los patrones, pues de repente una inteligencia artificial que le dice a una... Gracias a ti. Una inteligencia artificial que le dice, por ejemplo, a los supervisores de datos de un gran centro comercial, oye, ¿os habéis dado cuenta de que en los tickets donde se compran pañales de 1 y 2 meses, para bebés de 1 y 2 meses, siempre se compra cerveza, o en un 90% de las ocasiones se compra cerveza? Y dices tú, ¿por qué? ¿Por qué? Oye, pues probablemente será porque vienen a ver al bebé, no puedo irme yo, lo que sea. Y entonces empiezan a decir, oye, pues mira, ¿sabes lo que vamos a hacer? Al lado de la zona de pañales, fijaros, de repente pongo un stand de cervezas en oferta. Y entonces me aseguro que encima van a comprar más cerveza porque no se tienen que desplazar, cogen el pañal y cogen la cerveza. Y eso lo detecta una IA. ¿Vale? Y luego está el aprendizaje por refuerzo. El aprendizaje por refuerzo, no os he querido poner el vídeo para no alargarlo mucho, pero básicamente se utiliza mucho en los robots. Se hace primero normalmente en simulaciones de ordenador, pero lo puedes hacer en físico. Tú lo que le dices a un robot es, anda, ponte a andar. Y no le explicas que tiene que andar, ni cómo. Él se empieza a hacerlo empieza a hacer así. Y luego se pone boca abajo, y luego se da cuenta de que boca abajo no anda. Y entonces se da la vuelta, y por refuerzo es como el perro de Paulo empieza a trabajar y empieza a andar, ¿vale? Entonces, esas son básicamente las formas en las que las inteligencias artificiales parece que pueden empezar a aprender. Acordaos, percibir, razonar, aprender. Si seguimos, vale, os quiero poner estas noticias, porque luego las querría explicar. Son las típicas noticias que, bueno, de repente cuando las escuchamos decimos, madre mía, la que se nos viene encima. En mayo del 2023, 1000 expertos en inteligencia artificial firmaron un manifiesto pidiendo que por favor se pararan los desarrollos de inteligencia artificial, porque no se sabía hacia dónde se estaba yendo. Por supuesto, tú puedes pedir esto y ser un brindis al sol. Para que os hagáis una idea, los países que más están invirtiendo últimamente en inteligencia artificial son países asiáticos, China, Irán, muchísimo. Singapur, la semana pasada, acaba de anunciar que va a formar en inteligencia artificial a todos sus mayores de 40 años. Y para asegurarse de que los mayores de 40 años entramos precisamente en la inteligencia artificial, van a hacer un programa de mentoring inverso, de manera que los de 20 años tutorizan a los de 40 para asegurarse que los mayores de 40 años de su país van a entrar en la parte de inteligencia artificial. Entonces, aquí una carta de 1000 expertos que dice, ojo, aquí vamos a tener un problema, tenemos que ver hacia dónde vamos, porque esto es, ¿un coche es malo o es bueno? Un vehículo, si se utiliza bien, es una cosa maravillosa, pero obviamente si se utiliza mal, si está en manos de un terrorista, es lo peor que te puede pasar. Esto es lo mismo, exactamente igual. Os quiero enseñar algunas, o sea, os lo he puesto aquí para que veáis cosas que están pasando y que luego al final veáis que no es... A veces somos un poco de más... intentamos un poco de más el clic y que la gente diga, oh Dios mío, lo que está pasando, y luego no es tan así. Pero sí que os lo quiero poner para que veáis que puede ocurrir. El de arriba, Alice y Bob eran dos inteligencias artificiales de Facebook que Facebook desconectó porque cuando empezaron a interactuar entre ellas empezaron a hablar un idioma que no era el humano. Inicialmente se sacó la conclusión de que eran dos IAs y dijo, pero yo ¿por qué tengo que hablar en inglés? Si a mí el inglés no me resulta un idioma que sea eficiente para mis operaciones. Entonces, pues voy a inventarme un idioma. No fue tan así, ¿vale? Porque los titulares eran, Facebook tiene que desconectar dos inteligencias artificiales que inventan un idioma y no se sabe lo que están diciendo. A ver, lo que pasó, entre otras cosas, es que los programadores no habían puesto el límite en la inteligencia artificial de, oye, solo tienes que hablar en inglés. Las IAs dijeron, pero yo puedo hablar en lo que quiera, ¿no? Si me entiendo.
¿vale? Pero es algo que el programador de las IAs no pensaba que iba a ocurrir. ¿Por qué? Porque no es un mero programa, es porque la IA aprende y empieza a sacar conclusiones y dice, oye, realmente yo, Alice y Bob, yo necesito el inglés para comunicarme. ¿Por qué? Google despide al ingeniero que aseguró que su inteligencia artificial tenía conciencia. Esto fue un escándalo, un escándalo. Un ingeniero de Google que estaba entrenando una inteligencia artificial y que empieza a publicar en las redes que su inteligencia artificial no solamente ha adquirido conciencia, sino que es un niño y que dice que tiene miedo a que le desconecten y a morir. Google primero lo suspendió y luego lo echó. Pero claro, volvemos a lo mismo. Si yo estoy entrenando una inteligencia artificial que simula el comportamiento humano, ¿por qué yo no voy a pensar que estoy interaccionando con un humano? Luego lo vamos a ver, el test de Turing. Luego lo comentaremos, ¿vale? Otro punto, Amazon desecha una inteligencia artificial de reclutamiento por su sesgo contra las mujeres. A ver, ¿cómo os explico esto? Yo os digo mi opinión de lo que pasó aquí, ¿eh? Lo primero, esta inteligencia artificial nunca se llegó a utilizar, pero estaban entrenándola y se dieron cuenta de que la mayoría de las veces empezaba a seleccionar currículums vitae de hombres. Y empezaron a decir, ¿pero por qué? Si nosotros no hemos dicho absolutamente nada de que el sexo, ni hombres ni mujeres. Bueno, pues parece que había determinadas frases o palabras que los hombres en el currículum exponen con mayor fijeza. Y aparte, dependiendo de los datos con los que tú entrenes a la inteligencia artificial, si tú, por ejemplo, dices, oye, mira, te doy estos 50.000 currículos que me parecen currículos excelentes, pero de esos 50.000 currículos resulta que 40.000 son hombres. Tú no le estás diciendo, ojo, tú no le estás diciendo a la IA que son hombres, ¿eh? Tú no estás diciendo nada, pero la IA dice, a ver, si de 50.000 a mí me dan 40.000 y son hombres, eso quiere decir que los candidatos mejores son hombres. O que, por ejemplo, de esos currículums vitae, imaginaros que pues de esos 50.000, resulta que la gran mayoría son menores de 40 años. No le estás diciendo la edad, o sea, quiero decir, no le estás diciendo ningún rango de edad que sea, oye, a partir de aquí no cojas a este candidato. No, pero la inteligencia artificial dice, oye, si tú de los datos que me has dado, la mayoría son menores de 40, será porque lo que me estás haciendo sacar en conclusión es que yo tengo que elegir a menores de 40. Muchos problemas de la inteligencia artificial es por el sesgo de datos que le estamos proporcionando. ¿Cómo les alimentamos? ¿Vale? No digo que sea este el caso, ¿eh? Amazon no utilizo esta IA en ningún caso, pero nos puede pasar. Vamos a pasar al siguiente. Solamente de manera muy breve, un viaje por determinados hitos sobre la inteligencia artificial en el siglo XX y después en el siglo XXI. A ver, no sé, seguro que os habéis oído hablar de Alan Turing. Alan Turing es, si no habéis visto, habéis leído el libro de Enigma, es el que descifró el código de los nazis Enigma, precisamente en la Segunda Guerra Mundial. Pues Alan Turing, además, él tenía claro precisamente que nos iba a llegar esto, que iba a llegar inteligencia artificial con máquinas, y estableció lo que era el test de Turing. Él decía, en algún momento vamos a interactuar con máquinas y no sabremos qué son máquinas. Tenemos que hacer un test para ver si realmente somos capaces de pillar que es una máquina o interactuamos con un humano. Él daba por hecho que llegaría ese momento. Y efectivamente, en el 2015 se pasó el test de Turing, es decir, una máquina fue capaz de engañar a 30 de 100 personas y hacerse pasar por una persona. Es decir, superó el test de Turing. ¿Sabíamos que iba a llegar? Pues ya ha llegado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si yo obviamente es una máquina que interactúa vía texto, pero si yo soy capaz de interactuar vía texto, te explico mi vida, te digo que me gustaría aprender tal cosa. Bueno, los que sois más jóvenes, ¿habéis tenido alguna vez algún catfish en internet? A lo mejor, pues esto con inteligencia artificial. Vale, en el 1956, en la conferencia de Dartmouth, es cuando se crea el término inteligencia artificial. En los 70, simplemente por referir a algún dato, Stanford crea una inteligencia artificial que servía para detectar enfermedades infecciosas, concretamente bacterianas, y sugería un determinado tratamiento. Hay un invierno de la inteligencia artificial que, a pesar de ser un invierno, mira, Alberto estuvo trabajando en pleno invierno, se llama así porque hubo un parón, y hubo un parón sobre todo
más que por temas matemáticos, de algoritmos, etcétera, es que todavía no teníamos ordenadores lo suficientemente potentes como para hacer todo esto, pero es que ahora ya los tenemos. Y en 1997, seguro recordáis que fue una noticia clave, Deep Blue de IBM derrota a Kasparov de ajedrez. Si vamos a la siguiente, en el siglo XXI, en el 2012 se empieza a trabajar con redes neuronales. Si recordáis, cuando hablamos de redes neuronales estamos diciendo máquinas que simulan el cerebro humano. En el 2015 lo que hablamos, se supera el test de Turing, una inteligencia artificial que se hace pasar por un niño ucraniano con el nombre de Eugene Guzman, pues dice, oye, yo soy un niño ucraniano, bueno, pues 30 de las 100 personas con las que interactúa creen que es un niño ucraniano con el que están hablando. En el 2022 se lanza ChatGPT, 2023 lo que hemos hablado de la declaración de mayo de 1000 expertos que dicen, ojo, que a ver dónde vamos con esto. 2024 se espera que Neuralink empiece a probar telepathy con los humanos. No sé si habéis oído hablar de Neuralink, que es un implante cerebral que, bueno, la empresa es de Elon Musk, que es el mismo de Tesla, de Twitter, ahora X. Bueno, pues ya se estaban haciendo experimentos en el 2023 con animales, ahora se espera que en el 2024 se hagan con humanos. ¿Para qué servía inicialmente telepathy? Es un implante para aquellas personas que han perdido la movilidad por un ictus, por una enfermedad como un Guillain-Barré, como cualquier tipo de enfermedad de paraplegia, de manera que si te lo implantan en el cerebro puedan interactuar con un ordenador, con una tablet y puedan comunicarse. Al final nuestro cerebro son impulsos eléctricos, con lo cual básicamente sería lo mismo. Pero ¿qué pasa? Esto ocurre con las personas que tienen una movilidad reducida, tienen algún problema. ¿Qué pasa si lo metemos en un cerebro de una persona que no tiene ningún problema? ¿Qué puede llegar a hacer? ¿Sabéis? Sí, a lo mejor yo no llevo ahora ningún reloj. ¿Por qué? Porque lo tengo en el móvil. Mis hijos no conciben llevar reloj más que el Fitbit si quieren ver el número de pasos. Es que a lo mejor mis hijos también no conciben llevar un teléfono. Lo que conciben es, oye, si voy a tener un implante cerebral, ya lo que hago es, si me llaman, pues desconecto y me hablo, ya está. Bueno, y luego lo hablaremos para el ejército, que esa es otra, ¿vale? Si seguimos, avances en la medicina. Vale, muy importante. Un buen médico que lleve muchos años de profesión ha podido ver a lo mejor unas miles de historias clínicas, pero es que una inteligencia artificial se puede alimentar por millones de historias clínicas. Entonces, si yo tengo la capacidad de alimentar esa inteligencia artificial con millones de historias clínicas, cuáles son sus síntomas, cuál ha sido el diagnóstico y cuál es el tratamiento, yo puedo tener una inteligencia artificial que esté dando soporte a los médicos precisamente para hacer el diagnóstico. ¿Desaparecerán los médicos? No, obviamente, siempre necesitaremos un médico, pero es importante saber que van a tener unas herramientas que les van a permitir precisamente el poder apoyarse para poder ser más rápidos a la hora del diagnóstico. Ojo, estoy viendo por aquí a Judith, una de mis compañeras de cuando yo he estado en Vitas. Ella es directora del área de compras, es farmacéutica. Ella sabe que nos han venido, no en caso de Vitas, pero en otros hospitales, algunos pacientes que con ChatGPT decían, oye, me he autodiagnosticado, sé que yo tengo esto y quiero que me hagáis todas estas pruebas. Y a lo mejor no tenía ningún sentido, porque no tenían nada que ver con esto. Pero bueno, como tengo acceso a estas herramientas, pues voy a autodiagnosticarme. Después, investigación farmacéutica. ¿Por qué me puede servir la inteligencia artificial? Si yo, por ejemplo, tengo... no sé si todos conocéis la historia de la Viagra. La Viagra era un fármaco que inicialmente se estaba probando para problemas de corazón. Y de repente los pacientes masculinos empiezan a reportar un efecto secundario que no esperaban. Claro, la farmacéutica, además de ganar mucho dinero con esto, en cuanto a la inteligencia artificial puede pasar lo mismo. Si yo reviso todos los análisis relacionados con fármacos, soy capaz de encontrar un medicamento que ahora mismo no se utiliza para el Parkinson, por poner un ejemplo, pero que me sirva porque resulta que uno de sus efectos secundarios es este. Pues esto está haciendo la IA ahora. Poder revisar la literatura científica y que pueda ayudar en esta parte. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con la telemedicina, la monitorización remota,
de forma que puedas tener a un paciente sin necesidad de estar en el hospital, estando en su casa, pero que una inteligencia artificial pueda avisar de manera automática a sus familiares o a los médicos para avisarle, ojo, esta persona está empeorando. Si seguimos, os he querido poner aquí algunos ejemplos que me parecían relevantes. Este primero me causa ternura y dolor al mismo tiempo. Robots que hablan para ayudar a ancianos a combatir la soledad. Que sepáis que el mundo ideal sería que nuestros ancianos no tuvieran soledad, pero no es así y tenemos a mucha gente mayor que se siente sola, que está sola y que en ocasiones no puede hablar con nadie durante el día. Bueno, pues están entrenando a robots para que, como si fuera una Alexa, tú puedas interactuar con él, pero no solamente que puedas interactuar con él, sino que oye, quiero una canción, y puedas ver juntos, si queréis, ese programa de después de comer, o aquella serie que te gusta y puedas también hablar sobre ese tema. Brain, terapia psicológica. ¿Creéis que algún día un psicólogo puede ser sustituido por una IA? Aquí en concreto, esta en concreto no es para sustituir, es Raúl, un asistente virtual, que lo que hace es hacerte una criba de, oye, creo que necesitas tratamiento psicológico por esto y por otro, y te deriva a un psicólogo humano. Si seguimos, aquí por ejemplo, en la noticia que fue bastante importante en el tiempo atrás, de que la inteligencia artificial había sido capaz de predecir la estructura de las proteínas. Esto es fundamental sobre todo de cara a enfermedades y tratamientos de enfermedades como el cáncer. O aquí pues he puesto una de ellas, pero hay varios hospitales, el Hospital de Alcorcón, que ha incorporado inteligencia artificial en diagnóstico por la imagen, ¿vale? Si seguimos. Conducción autónoma. Bueno, me gustaría que levantarais la mano de quién de vosotros se fiaría de ir en un coche autónomo. Aquí tienes uno. Mira, dos. Perfecto. Muy bien. Yo os tengo que decir que creo que muy probablemente, aunque no lo creamos, estos coches van a funcionar mejor que algunos de nuestros amigos o amigas con las que nos hemos montado alguna vez conduciendo. Acordaos, seguro que tenéis a alguien en mente, yo lo tengo, de decir, hoy no llego viva. Vale. Los coches autónomos sabéis que van por niveles. En España hoy por hoy, si no recuerdo mal, se puede circular con un coche autónomo nivel 3, que tiene cierta ayuda a la conducción. Son los típicos coches de frenan o no te sales del carril. Y como os decía, la DGT está ahora planteando una legislación para los coches autónomos nivel 4 y 5. Básicamente la diferencia es que en el nivel 4 el coche va solo, pero tiene que ir mapeado, o tienen que haber mapeado las carreteras su marca, pues si es Ford, Seat, Seat, y el coche 5, el nivel 5 es que ya no necesitas mapeo de ningún tipo, sino que con el navegador pues va conduciendo. Aquí, ¿cómo funciona? Por un lado tengo unos sensores, por otro lado tengo un software que con los algoritmos de aprendizaje me dice qué es lo que tengo que hacer en tiempo real. Por otro lado, tengo sistemas de actuación y control, freno, acelero, giro a la derecha, giro a la izquierda. Y una cosa que es muy importante, porque va a ser fundamental de cara a la ciberseguridad, y es que esto lleva conectividad. ¿Qué quiere decir? Que yo me tengo que conectar con elementos de mi entorno. Y esto, si no tengo una ciberseguridad muy importante, puede llevar a problemas de hackeo del coche. No tanto de hackeo del coche de voy a hacer que se estrelle el coche, porque para eso a lo mejor tienes que tener un sistema que tenga un agujero muy grande, pero os voy a poner un ejemplo. Imaginaos que yo hackeo el coche y en vez de llevarle al destino que le he dicho que me tiene que llevar, le llevo a otro destino en el cual puedo secuestrar a esa persona, por decir algo. ¿Vale? En ningún caso estoy estrellando el coche, lo único que he hecho ha sido cambiarle la ruta. Otra cosa, si seguimos, por favor. Un tema importante aquí dentro de lo que es la seguridad, quiero destacar el tema de la ética y la toma de decisiones. Vamos a pasar a la siguiente para que veáis a qué me refiero. ¿Quién debe de morir? ¿Un peatón o un conductor? Es decir, si entrenamos a un coche, de repente nos surge la
dilema ético de, oye, este es mi conductor, me ha comprado, ¿le protejo a él, a su familia, o protejo al peatón que ha pasado por delante? ¿Qué hacemos? Porque ¿qué hacemos los humanos si vemos un niño en medio de la carretera que se nos ha cruzado? Instintivamente vamos a dar un volantazo. ¿Qué hará el coche autónomo? Lo que le digamos nosotros que haga. Y si le decimos, oye, no le decimos nosotros, le dicen la marca correspondiente, no, tú tienes que proteger el habitáculo. Y dice, pues no puedo protegerlo si me estrello, entonces tengo que pasarle por encima al peatón. Esto os lo digo porque nos lleva a un dilema que también es un dilema para el conductor humano. Ojo, que tengamos en cuenta que nosotros no somos buenos conductores. En España el año pasado hemos tenido 1.145 personas fallecidas en las carreteras. Ningún coche autónomo, todos conducidos por personas y personas. O sea, entonces, bueno, que nos va a llevar a esto, pero no solamente eso, los seguros del coche. Os he puesto el ejemplo de Mapfre, que ya han puesto un seguro de un coche autónomo, pero si no hay conductor, ¿quién es el responsable? Bueno, pues supongo que el responsable obviamente será el dueño del coche, el tomador del seguro, etcétera. Pero que tengamos en cuenta esto. Si vamos a la siguiente, ya vamos a hablar de transformaciones en la educación, ¿vale? La UNESCO, ya os estoy hablando de años atrás, antes de la pandemia, ellos ya dijeron, oye, la inteligencia artificial va a ser una herramienta buenísima dentro de lo que es la parte de la educación, porque va a suponer una oportunidad de manera que personas que no tienen acceso a determinada formación, un agente virtual de inteligencia artificial se la puede proporcionar. Eso sí, ojo, tiene que tener medidas humanas de seguimiento. Y también dice la UNESCO, ojo, vamos a necesitar adaptar los planes de estudio, porque si el 50% de los empleos parece que van a verse afectados por la automatización, ¿qué le vamos a enseñar a nuestros chicos y chicas? ¿Qué hacemos? Os voy a poner un ejemplo muy tonto, pero muy clave. Si yo tengo una inteligencia artificial, como ya la tengo, que es capaz de traducir a 40 idiomas, ¿por qué van a seguir estudiando mis hijos inglés? Si cuando vayan al extranjero la inteligencia artificial les va a traducir a coreano si quieren. ¿Por qué inglés? ¿Por qué no van a elegir japonés? O lo que ellos quieran. Y lo segundo, ¿esto cómo nos va a afectar neurológicamente? Lo digo porque si ahora nuestros canales que se forman entre nuestras neuronas cuando estudiamos idiomas son unos, si no los estudiamos, ¿qué pasa? Entonces, uno de los puntos que se destaca por parte de la UNESCO es que todos aquellos alumnos que tengan necesidades de apoyo educativo, la inteligencia artificial les va a venir bueno, fenomenal. Cuando hablamos de alumnos con necesidades de apoyo educativo, no solamente nos referimos a alumnos que tengan necesidades especiales, como pueden ser personas con discapacidad intelectual o TDAH. No, estamos hablando de los chavales de altas capacidades. Entonces, oye, esto nos puede ayudar, pero eso sí, siempre desde el pensamiento crítico, es decir, que sepan cómo usarlo. Veréis en la siguiente imagen, estos son mis hijos, ¿vale? Estos son, y están, ahora mismo en estas imágenes están interactuando con inteligencia artificial. En este caso, Xavi tenía un examen de los verbos irregulares en inglés. Pues como yo tenía que hacer la cena, su padre pobre todavía estaba trabajando, le preparé un agente GPT con el que estaba repasando los verbos irregulares en inglés. Sacó un 10. ¿Por qué? Porque la gente jamás en la vida se está cansando. Le hace repetir 50.000 veces. Mis otros hijos lo estaban mirando porque no sé si habéis interactuado alguna vez con ChatGPT o con Gemini o con Copilot, con cualquiera de estas IAs, siempre te dice, ¿te puedo ayudar en algo más? No sé de dónde le viene a Xavi que le encanta la geografía e historia. Y empezaron a hablar sobre geografía e historia. Oye, ¿cuál fue el primer país que se formó? Pues el otro le contestaba, ¿y el último que se ha formado? Y mis hijos estaban mirándolo y yo les llamé a cenar y yo que fui revisando después cada una de las conversaciones, Xavi al despedirse dijo, bueno, en aquel momento era Bart, bueno Bart, que me tengo que ir a cenar, lo siento. Y Bart le dijo, bueno, pues ya nos vemos otro día. Mi hijo Xavi empezó a interactuar con él como si fuera una persona. Amanda, que es la que está arriba, ahí está utilizando una inteligencia artificial para que le haga modelos
porque a ella le encanta el arte, le encanta pintar, para que le haga modelos para luego ella pintarlos. Y entonces no encuentra algo que le guste pintar, yo qué sé, lo que sea. Imaginaros un gato que tenga estilo de Picasso, pues se lo pide a la IA se lo muestra y ella va y lo dibuja. Si seguimos, ¿por qué os digo esto? Porque las noticias que normalmente estamos conociendo sobre chavales que están utilizando la inteligencia artificial son negativas, hablan de pornografía infantil, hablan de temas que, si es que no les estamos enseñando a utilizarla, es que esto sería meterlo en el plan de estudios desde ya. Pero es que, mirad, el 62% de los profesores españoles cree que este año no utilizará la IA porque no sabe aplicarla. Y yo os digo que 62 no, que hay muchísimo mayor porcentaje de docentes que no sabe utilizar la IA en absoluto. Pero claro, no es culpa suya, es que no le están enseñando. Los profesores extremeños empiezan a detectar trabajos en clase hechos por inteligencia artificial. ¿Cómo no? Si precisamente nos están pasando por la derecha los alumnos. La inteligencia artificial libera a los profesores. Se puede hacer, por supuestísimo, porque hay un montón de tareas administrativas. Tengo aquí entre el público algunos profesores con los que he estado trabajando en el instituto y esto puede ayudar para hacer unidades didácticas, rúbricas para poder corregir exámenes, para corregir actividades, propuestas de cualquier tipo de actividad sobre un tema concreto. La IA irrumpe en los trabajos de fin de carrera. Estoy por ponerle los agradecimientos a ChatGPT. ¿Cómo nos enfrentamos a esto? Obviamente, si lo que creemos es, oye, no, es que la IA me sirve para que me engañen, pues vamos mal. Pero si la IA me sirve para que aprendan, es otra cosa. Si mis alumnos que son nativos digitales resulta que son capaces de interactuar de manera mucho más fácil con una inteligencia artificial que leyendo un libro, qué lástima, pero a veces es así, pues oye, a lo mejor les puedo enseñar arte de esta forma. Porque no solamente genera texto, genera imágenes. Vale, pues vamos al siguiente. Bueno, este punto, a ver, atentos porque aquí vamos a tener un debate de mucho cuidado, ¿vale? Defensa. A ver, primero, sistemas de armas inteligentes para mejorar la precisión de los ataques, minimizar los daños colaterales. Os quiero poner un ejemplo real. Obviamente fue en una simulación, no fue en una batalla real, sino en un ordenador. Este es el titular y ahora os explico por qué es. Un robot militar se revela por primera vez y mata a su operador en una simulación. Os cuento. Un robot militar con inteligencia artificial al que programan para que siempre cumpla su misión, que es destruir un objetivo enemigo. Pero antes de destruir el objetivo enemigo, tiene que pedir confirmación a un operador humano, ¿vale? El operador humano a veces le dice sí y otras veces le dice que no. Pero la inteligencia artificial la estamos entrenando para que cumpla siempre su objetivo. ¿Qué hace y qué saca en conclusión la inteligencia artificial? Es un juego de simulación, quiero decir, está todo dentro de un ordenador. Dice, oye, el operador humano no me deja cumplir mi objetivo, a veces me dice que no. Y dice, vale, pues le lanzo una bomba y lo mato. Claro, ¿qué dicen los que están preparando la inteligencia artificial? Le dicen que no puedes matar a tu operador humano. Obviamente no le pueden decir, no puedes matar al humano, porque están entrenándole para atacar un objetivo enemigo. Y dicen, no puedes atacar al humano, a tu operador. Ah, vale. Y entonces dice la inteligencia artificial, vale, no puedo atacar al operador humano, pero resulta que el operador humano se conecta conmigo por una torre de comunicación. Me cargo la torre de comunicación. Y así no me puede decir si sí o si no. Ya está. ¿Qué quiero decir? Que estamos hablando de que estamos entrenando a inteligencias artificiales, pero es que son inteligentes, toman sus propias decisiones. Si yo le estoy diciendo, oye, siempre tienes que cumplir tu misión, va a hacer todo lo posible para cumplir su misión. Ojo con esto. Si vamos al siguiente punto, vale, aquí lo que nos puede ayudar, por supuesto, la inteligencia artificial, ciberdefensa y ciberseguridad. Os he puesto una noticia de cuando yo estaba en hospitales todavía, el Hospital Clínic, que precisamente un ataque de fuera de España pues lo dejó completamente fundido. Que sepáis que durante la pandemia los hospitales en España recibían cientos de ataques diarios, en pandemia. Entonces, normalmente siempre venían del extranjero, obviamente. ¿Qué pasa si no tenemos un buen sistema de ciberseguridad y de ciberdefensa
que con la IA podemos tenerlo precisamente porque es capaz de detectar patrones de ataque, de proteger infraestructuras críticas. Puede pasar que yo haga un ataque desde fuera de España y decida, pues oye, voy a dejar sin luz a la ciudad de Madrid durante 3 días. Obviamente no he tirado ni una bomba, ¿eh? Esto todo ha sido por... Imaginaros el caos de una ciudad como Madrid, 3 días sin luz. Las personas que morirían que necesitan electricidad, neonatos, personas que están sujetas a máquina de oxígeno, lo que se os ocurra. No necesitas un ataque convencional para poder llevarte por delante muchas vidas. Por eso es muy importante esta parte, la parte de ciberseguridad y de ciberdefensa. Si vamos a la siguiente, todo lo que tiene que ver con el control de multitudes, reconocimiento y vigilancia. Todos habéis visto las noticias de personas vendiendo sus iris, bueno, las fotos de sus iris, con las de ellas aquí en España. Esta semana la Agencia de Protección de Datos Española acaba de prohibirlo. Se vendían a cambio de 80 euros en criptomoneda, al cambio más o menos. ¿Qué van a hacer con esto? Ojo, que además si te leías en detalle, al parecer yo no me lo he leído, por lo que he leído, no he leído las condiciones, por lo que he leído en artículos. Si leías en detalle las condiciones de uso, no solamente era para recoger la forma de tu iris o los datos biométricos del mismo, sino tus datos también biométricos, faciales. No está tan lejos el día en que yo vaya por la calle con una de mis amigas o amigos o mi marido, vaya reconociéndome la publicidad, quién soy yo, y los anuncios que yo vea no sean los mismos que vea mi marido cuando pasamos por el mismo sitio. ¿Por qué? Porque reconocerá, es Maricé. Ay, a Maricé le encanta la astronomía. Entonces, mira, le voy a poner este evento que precisamente se organiza respecto a lo que es la parte de la Luna o el proyecto Artemis. A mi marido, pues la astronomía le gusta porque estoy yo, pero es así, pero le gusta, por ejemplo, mucho temas relacionados con conducción y que aparezcan pues temas relacionados con coches autónomos, temas relacionados pasando por la misma calle. Pero esto, ¿por qué es bueno esto? Obviamente es buenísimo porque si tenemos que localizar a terroristas y tenemos la capacidad de poder estar escaneando las caras en grandes multitudes, podemos saber dónde están y podemos detenerlos antes de que cometan un delito. ¿Qué implicaciones tiene? El que también tiene implicaciones respecto a la seguridad de nuestros datos. ¿Qué se va a hacer con ellos? ¿Para qué van a servir? La legislación europea que ha salido nueva en el 2023 pone mucho coto para que esto se utilice en España en cuanto a que haya determinadas operaciones que siempre tengan que estar autorizadas por un juez, cosas de ese estilo. Pero que sepáis que fuera de Europa esto se puede utilizar sin ningún tipo de problema, porque no hay una legislación como tal. Si seguimos, sistemas autónomos, pues imaginaros todos los vehículos no tripulados para poder realizar misiones. Pues, por ejemplo, los drones de Ucrania cuando llegan a Moscú, por decir algo. Este en concreto es un dron autónomo que tenía inteligencia artificial y que derrotaba a los mejores pilotos. ¿Por qué? Porque da igual cuántas horas de vuelo tengas, porque tienes millones de datos más que cualquier piloto. Sin intervención de humana directa, posibilidad de ataque. ¿Vale? Siguiente. Y aquí, que yo creo que es algo fundamental de cara a pensamiento crítico, cómo combatimos las fake news, cómo combatimos esas noticias que realmente son falsas, cómo podemos monitorizar las redes sociales, los canales para detectar amenazas, desinformación. Ahí tenéis una de los artículos de la Comisión Europea precisamente para ver cómo podemos hacer, porque esto nos afecta muchísimo. Antes lo estaba comentando con una de las personas que asistía. Conocéis el dicho de difama que algo queda, ¿verdad? Pues esto es neurológicamente cierto. Nuestro cerebro, cuando alguien nos ha contado algo sobre otra persona y luego sabemos que no es verdad, que eso no ha sido así, a pesar de todo, nuestro subconsciente tiene un eco que dice hacia esa persona, aunque sepas que no ha robado, aunque sepas que al final no ha cometido ningún delito, aunque sepas... Y esto
de cara a cómo podemos estar de informados o de desinformados es fundamental. La inteligencia artificial nos puede ayudar muchísimo a detectar todo esto y nos puede ayudar muchísimo a generarlo. Lo que comentábamos de un vehículo, si es bueno o es malo, en manos de quién está. Si vamos al siguiente punto, ya es el último, o sea que ya no os aburro más, luego empezamos ya a hacer un pequeño debate para que me contéis vuestras opiniones sobre este tema, el impacto en el empleo. Informe de Randstad de la semana pasada. La implantación de la IA pone en riesgo 2 millones de trabajos en España en los próximos 10 años y espera que se generen 1.600.000. Claro, hay un decalaje ahí de 400.000 puestos de trabajo. Pero no solamente hay un decalaje de 400.000 puestos de trabajo, es que ¿cómo consigo que los 2 millones de trabajos que se pierden se puedan netear o se puedan ir al lugar donde se generan? Si los trabajos que se van a perder en muchas ocasiones son de gente que no está formada en inteligencia artificial. ¿Cómo lo consigo? Aparte, ¿qué hago con 400.000 puestos de trabajo menos? Pero vosotros estáis oyendo en las noticias de que nuestros políticos a nivel nacional estén haciendo algo sobre este tema. Yo he dejado de ver las noticias, que lo sepáis, porque ha llegado un momento en que he dicho, no, se ha acabado. Si seguimos en la siguiente, para que veáis algunos ejemplos de puestos de trabajo que pueden encontrarse en situaciones de peligro. Agentes para reemplazar a personal de call center. Ahora mismo, obviamente, en una encuesta que he estado leyendo esta mañana, un 86% de los seres humanos, cuando nos preguntan, oye, ¿con quién prefieres hablar? ¿Con un operador humano o con un agente virtual en un call center? 86% hemos dicho humanos. ¿Por qué? Porque los chats que normalmente se utilizaban no tenían inteligencia artificial, lo único que tenían era un modelo de datos que decían, si te pregunta esto, contestas esto, si te pregunta esto, contestas esto, y si no sabes, pues no puedes contestar nada. Y llegaba un momento en que te decía, ¿he podido ayudarte con la respuesta? Y yo siempre estaba harta de decir, mira, no me has ayudado, ni se ha acercado a lo que te he preguntado. Pero es que estos nuevos tienen inteligencia artificial, no se cansan, trabajan 24 horas, 7 días a la semana. Imaginaos, ¿qué hacemos? Los sindicatos están pidiendo que empiecen a cotizar a la seguridad social, las IAs. ¿Qué hacemos con esto? O sea, ¿alguien no está teniendo en cuenta todo lo que estamos diciendo? Una IA de Google está compitiendo en un concurso de programación y resulta que lo hace mejor que un humano. ¿Yo para qué voy a contratar entonces a un programador si puedo programar una IA que me programe otra IA? O que me programe una página web o lo que sea. Las revistas científicas, oye, alerta, que están utilizando mucho ChatGPT los autores. Una cosa es importante, que ChatGPT no es malo. Que es como decir, oye, que es que han utilizado una máquina de escribir en la época en que aparecieron, un ordenador, que no es malo si el problema de ChatGPT es que no tuviera supervisión. Si yo a mis alumnos del instituto les digo, oye, quiero que me hagáis un trabajo sobre la regenta. Primero, que no solo lean, perfecto, y encima que me lo traigas manuscrito, vale, pues yo te lo traigo manuscrito, pero escrito por ChatGPT. Pero tendrás que defender ese trabajo, tendrás que salir ahí y decir, oye, mira, yo me he leído la regenta y sé esto, porque si solamente utilizo como evaluación el que me entregues un trabajo manuscrito que puedes sacar de ChatGPT, no has aprendido nada. Nuestros docentes, nosotros como docentes, vamos a tener que adaptar nuestras metodologías de trabajo y nuestras evaluaciones, si queremos que nuestros alumnos sigan aprendiendo. Y la solución no es que no utilicen nada de inteligencia artificial. ¿Cómo que no? Si lo utilizamos nosotros diariamente. Siri, Alexa. Si pasamos al siguiente punto, aquí simplemente un resumen para lo que es la inteligencia artificial en los diferentes ámbitos de trabajo. Automatización de tareas repetitivas. El impacto de la igualdad del empleo. Os va a parecer algo muy extraño, pero no lo es tanto. Dentro de unos años, yo voy a poder crear un avatar e interaccionar con mis compañeros de trabajo con mi avatar y no van a saber si tengo 48 años como tengo, si soy mujer, cuál es mi aspecto, si soy caucásica o si tengo aspecto asiático, no lo van a saber, no será necesario. Desafíos éticos y de seguridad, todo lo que hemos hablado hasta el momento.
Mejora de la productividad, obviamente. Si yo tengo una inteligencia artificial o 20 que está trabajando 24 horas, 7 días a la semana, ojo, tenemos universidades americanas que están abogando porque entre los humanos tengamos una renta universal porque están trabajando con patrones de desempleo de 80%, no lo de ahora, lo de años y años. Bueno, están hablando incluso de reservar puestos de trabajo para humanos, igual que tenemos ahora un porcentaje para personas con discapacidad. Creación de nuevos puestos de trabajo, obviamente, esto va a ser fundamental. ¿Cuántos de vosotros utilizáis inteligencia artificial en vuestra vida diaria? ¿O lo habéis hecho, Alberto? Que te cuento. ¿Vale? ¿Y el resto? Vale. Los cambios en el entorno laboral. Vamos a tener que acostumbrarnos a trabajar con compañeros virtuales. O sea, por favor, que tengamos en cuenta, va a ser la primera generación que va a tener otros seres racionales, cibernéticos, con los que va a tratar, aparte de la especie humana, que será inteligencia artificial, pero serán racionales e inteligentes. La transformación de las habilidades laborales, oye, es que ahora va a ser fundamental la parte de creatividad, la parte de habilidades blandas, porque el resto me lo puede dar una máquina. Entonces, si yo no tengo esa parte, si mis alumnos no consiguen esa parte, ¿en qué se van a diferenciar? Si los puede suplir. Una cosa que es muy importante, las personas en general no van a ser nunca suplidas por inteligencia artificial. Lo que sí van a ser es posiblemente cambiadas por otra persona que sepa de inteligencia artificial. Es decir, si yo tengo un empleado que no sabe versus un empleado que sabe. Y por último, pues las implicaciones en políticas laborales, lo que hemos dicho, los sindicatos están pidiendo que empieces a cotizar siendo una inteligencia artificial. Pero claro, si no, si puedo sustituir en un call center al 60% de los operadores. Vale, pues si seguimos, y ya la conclusión, fundamental, impacto transformador de la inteligencia artificial. Fundamental, trabajo con ética y la regulación. La brecha de habilidades. Vamos a tener una brecha importante generacional y dentro de la misma generación entre personas que sepan trabajar con IAs y personas que no. Colaboración humano-IA, lo que hemos hablado. Vamos a tener compañeros que tendrán inteligencia artificial que no serán seres humanos y trabajaremos con ellos. Obviamente, los desafíos y las oportunidades que supone la inteligencia artificial. Si yo tengo coches autónomos que sé que siempre respetan las normas de circulación, seguro que voy a tener accidentes relacionados porque había mucha niebla y mis sensores no lo han visto, la lluvia, pero no voy a tener accidentes relacionados con errores humanos. Innovación continua. Esto ha empezado y no veáis la que se nos viene encima en los próximos años. O sostenibilidad. Muy importante, la IA también puede, precisamente porque es capaz de detectar patrones, también es capaz de ver cómo podemos hacer más sostenible nuestros cultivos, cómo podemos hacer más sostenible nuestro consumo de agua. Y por otro lado, el futuro de la IA. Os voy a poner algo muy distópico, ¿vale? Algo un poco disruptivo y que seguro que me te va. Pero pensad una cosa. No hace falta que me contestéis. Pero, ¿cuántos de vosotros pensáis que podríamos estar mejor gobernados por una inteligencia artificial que por... Vale, no hacía falta que me contestarais, pero veo que sí que os animáis. Mi hermano es experto en ciberseguridad. Y cuando le planteo estas cosas, se ríe un poco de mí. Y el otro día me decía que justo había estado hablando con un experto, un doctor canadiense, que estaba trabajando con inteligencias artificiales que llevarán la gestión política. Es decir, si yo tengo una inteligencia artificial que tiene un programa político, voy a asegurarme de que lo cumpla. Me da igual el signo, me da lo mismo. Bueno,
pues esto es distópico, pero es que dentro de nada lo vamos a tener aquí. Y bueno, en principio esto era lo que os quería comentar. Ahora vamos a... Os paso el micro si os parece bien para que podáis preguntarme. Pasa a la siguiente, por favor. Os quiero... La siguiente. Quería dejaros... Estos son mis datos de contacto para que los tengáis, para cualquier duda que podáis tener. Bphone es... bueno, pues es la startup que hemos lanzado para formación en inteligencia artificial a vuestra disposición, sobre todo para cualquier duda, cualquier cosa. Me escribís, me llamáis, cualquier cosa que consideréis que esto os tengo que aclarar, ha sido o no os he dejado del todo, os he sacado de ese gris que puede tener la inteligencia artificial. Yo lo que sí me gustaría, si con esta charla os vais, no digo con otra idea ni muchísimo menos, pero al menos con cosas que pensar diferentes a las que habíais venido cuando habíais venido aquí. Básicamente eso. Y nada, os paso el micro, que tenemos creo por aquí.